Muy buenas tardes. Muy buenas. Les presento a mi compañero, el doctor David Caldevilla Domínguez, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y quien les habla, Almudena Barrientos Báez, profesora también de la Universidad Complutense de Madrid. Y ante todo quisiéramos dar las gracias a la organización de este primer congreso CISEP, el primer congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, dirigido, entre otras personas, muy bien dirigido por Juan Carlos, al que apreciamos y admiramos. Y va a hacer una pequeña entradilla mi querido compañero. Pues muchas gracias a Almudena Barrientos Báez, como ella se ha presentado, compañera de Fatigas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues comentar, creo que tiene poca presentación. Aquí tengo el marcador a favor, como suele decir en deportes, porque estamos hablando de emociones y de redes sociales, ¿no? Realmente las redes sociales llegaron hace tiempo, llegaron para quedarse, cada vez ocupan más nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo global, es decir, familiar, de cualquier tipo, es decir, las relaciones sociales hoy en día no se entenderían si no es a través de estas redes. Cada vez el contacto humano, yo lo veo, no yo solo, sino creo que lo vemos todos, a pasar o a formar parte de una especie de segunda división, ese contacto humano, eso jugar en la calle los niños, eso estar en los bares, hablando con los amigos. Y todo se está digitalizando de una manera un poco que podríamos considerar casi antihumana. Bueno, ¿qué papel desempeñan las emociones en este tema? Porque las emociones son humanas. Las máquinas no tienen, o se supone que de momento hasta que no llegan. Son humanas y fundamentales. Y fundamentales. Y realmente hasta que no se demuestre que la inteligencia artificial cobra vida por sí misma, acuérdense de Skynet en la película Terminator, ¿no? Pues hasta ese momento pensamos que las emociones solo competen, afectan y atañen al ser humano. Bueno, nuestra ponencia va de eso. Primero definir qué son las emociones, de qué se trata cuando hablamos de emociones, hablamos de sensaciones, hablamos de algo muy específico al ser humano, hablamos de algo más genérico que puede ser entendido también para el mundo animal. ¿Qué son realmente las emociones? A partir de ahí tratamos de imbricar esa relación que tienen con nuestra forma de consumir y a veces, y perdónenme el concepto, ser consumidos por esas redes sociales que llegaron, como digo, para quedarse y que cada vez están más presentes en toda nuestra vida. Por tanto, ahora que he hecho el preámbulo, el introito, como dicen en Argentina, doy la palabra a mi compañera, a la doctora Barrientos, para que nos cuente más por extenso qué son las emociones, cómo se desarrollan las emociones y cómo se introducen esas emociones en las redes sociales, cómo las podemos descubrir y ver de alguna forma ese juego de urdimbre que existe entre unas, digamos las relaciones sociales, y por otra parte las emociones. Muchas gracias, David. Bueno, pues les vamos a mostrar una serie de diapositivas en las que vamos a explicarles un poquito y a intentar inculcar esta necesidad de plasmar nuestras emociones en los medios de comunicación y en cada momento de nuestra vida, porque somos seres sociales y necesitamos comunicarnos y tenemos sentimientos. Estos sentimientos que derivan en unas emociones que son necesarias para poder ser felices. Hay autores que clasifican las emociones como básicas por sus funciones, sus estructuras, y también se cuestiona si realmente estas emociones llegan a existir o están un poco en una, ¿cómo es? Nebulosa. Incluso habla de galaxias de emociones. Es verdad. Centrándonos en clasificaciones creadas específicamente en español, nos encontramos con Vizquerra, quien inicialmente centra sus estudios en las emociones, su funcionamiento y sus competencias, a la par que planteaba una nueva clasificación denominándola el universo de las emociones, en el que uno de unas pocas familias de emociones engloba un total de más de 300. Dada la importancia adquirida por Internet y también las redes sociales como herramientas para la toma de decisiones, se ha desarrollado mucho el procesamiento de lengua natural, que es el PLN, para superar el lento proceso analógico. Y los nuevos sistemas basados en Machine Learning permiten gestionar mayor cantidad de información que la elaborada de manera manual, debido a algoritmos y a su capacidad de aprendizaje. También es importante señalar que los random forest, ¿no?, que son sistemas que necesitan de un procesamiento de información, aunque también existen hoy en día herramientas de aprendizaje automático en la nube, como la de IBM llamada Watson o la Google Cloud Natural Language. Que también se aplica, por eso se llama Watson, a la medicina.
Realmente estamos hablando ya de una deshumanización, y perdónenme el concepto, tremenda, ¿no? Ya que el médico vaya a ser un simple algoritmo el que te esté tratando, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. Pero bueno, esos son Eso los avances, es ¿no? lo que es, sí. Sí. Claro. Y luego, bueno, pues también tenemos que esta irrupción, ¿no?, de la llamada Web 2.0 y la mente marketingiana, al igual que la de otros profesionales, se ha visto truncada ante un nuevo abanico de posibilidades y de disciplinas desde donde se podía replantear los planes de marketing de los clientes. Incluso desde mi propio perfil profesional cambió especializándome en la analítica web, ya que me parecía que todos aquellos que tenían una página web estaban en posesión de una valiosa fuente de información que ayuda a optimizar las acciones que realizan con el fin de conseguir conversiones en sus acciones. Claro, aquí tenemos toda la teoría de los grandes datos y la teoría de lo que se llama, los sajones llaman funnel, lo que sería una fórmula o captación, quizás, si queremos entenderlo así, estudiada por algoritmos detrás de la máquina, es decir, lo que vemos nosotros como tales, que sería el túnel, el efecto túnel, el funnel, ¿no? Cómo se va cayendo dentro de esa espiral en la que, de alguna forma, todos somos arañas y todos somos mosquitos. Una vez nos toca un papel y otras nos toca otro. Es cierto. ¿Y quién no conoce el tema de la Big Data, ¿no?, el Machine Learning y la posibilidad de rastrear y encontrar información útil para que la marca se convierta en una nueva forma de obtener información que ayuda a la toma de decisiones sin la necesidad continua y económicamente muy costosa de recurrir a la demoscopia y así conocer la percepción que el público tiene de esa marca, de esa firma o de esa institución o de esa empresa, ¿no? Partimos de la base de que es necesaria una modelización que aúne todas estas fuentes de información, ya que es de vital importancia la creación de un dashboard nutrido de múltiples fuentes de información útiles que pueden ser actualizadas frecuentemente y que facilitan la toma de decisión. ¿Cómo medir las emociones? Un amigo nuestro, al que apreciamos mucho, creaba un modelo desarrollado en su tesis doctoral sobre el impacto emocional en los consumidores a través de los procesos de marketing y comunicación en la empresa. Su modelo cuenta, y en ello radica su importancia, con la suficiente flexibilidad para que en el futuro se puedan añadir e incorporar nuevos datos que surjan y sean pertinentes para futuros estudios, puesto que hoy en día, con el desarrollo tecnológico existente, junto con las nuevas técnicas de neuromarketing, nuestra línea de investigación principal, se crea un sistema blindado que no permita el anexo de nueva información y que se traduzca en fijar una fecha de caducidad. Más, compañero. A ver, realmente cuando estamos estudiando todos estos conceptos, lo que estamos basándonos, como decía el bueno de Newton, que nos aupamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Hay estudios previos que hablan y definen qué son las emociones, porque es nuestra base, nuestra piedra filosofal de la que deriva todo el estudio, ¿no? Ese concepto de qué son las emociones, cómo distinguirlas de una sensación. Una emoción es una sensación que quizás está precedida de una sensación física, pero obviamente no es una emoción una sensación, y una sensación deriva siempre en emoción. Por tanto, ¿qué es lo que hicimos inicialmente? Buscar ese tipo de definiciones para poder agrupar, también incluso por familias semánticas, ese tipo de impacto que genera el ser humano, y a partir de ahí tratar de estudiar cómo se pueden aplicar desde nuestro punto de vista, es decir, desde el punto de vista del ser humano, se pueden aplicar en nuestras actividades, acciones del día a día. Esa teoría del túnel o de la espiral de caer, esos grandes datos, etcétera, si se ven complementados, son fríos, son simplemente algoritmos que te dicen consumo, tiempos, viajes, incluso te dan hasta la trayectoria de por dónde ha circulado dentro de tu red social, quien ha ido a ella, quien te ha visitado. O sea, hoy en día las visitas no dejan tarjeta, simplemente dejan un rastro electrónico que es indeleble, por mucho que se crea, siempre aparecen las cosas. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Pues que nosotros queremos saber exactamente esos datos, cómo los relacionamos, pues son datos físicos, como digo, cómo los relacionamos con las emociones que o han generado o a partir de ahí se han podido generar. Aquí ya pisamos un terreno un poco más escabroso, porque realmente hay una parte en nuestros análisis que, de alguna forma, y muy bien basados en conceptos teóricos, por supuesto, se basan también en algo que es muy humano, como la sensación, como el concepto de atreverse a sentir, atreverse a ser humano a partir de esa manifestación, ¿no? Y hay gente que también lo oculta bastante bien. Entonces, ¿de qué se trata? Pues nuestros estudios tratan de, desde un punto de vista semántico, un campo totalmente semántico, tratar de llegar a una descripción, una definición
de la realidad a partir de esos intangibles, porque las emociones realmente son intangibles. Y pongo un ejemplo. No existe una gradación, igual que existe una gradación para los terremotos, la escala Richter, pues si llegas al 1, al 2, al 3, al 6, al 12, al 11, PP, que acaba en el 11, 10 o 11, vale. Estamos hablando de algo que es mesurable, medible. Es una escala que tiene unos valores como el termómetro. Si el agua se está fundiendo tiene 0 grados, si está cociendo tiene 100, a partir de ahí podemos generar esa gradación en Celsius, estoy hablando, ¿no? O en Fahrenheit o en Kelvin, que son los grados absolutos. Bien, si hacemos eso estamos de acuerdo con que, igual que la escala métrica decimal, sirve para todo el mundo. Si aquí una cosa mide 1 metro, en China mide 1 metro. Si una cosa tiene aquí, hoy estamos a 20 grados, en Pekín están a 20 grados, son los mismos 20 grados. Bien, ¿cómo podemos medir esas emociones? ¿Qué modelo creamos? ¿Qué regla de mesura nos va a decir si una emoción en una persona equivale a la misma emoción en otra y con la misma intensidad? Esa es la parte más complicada del estudio. Que quizás un guante. Mucha gente estará pensando, dinos cuál es la respuesta. Pues es un guante que, más que una respuesta, ojalá tengamos la respuesta absoluta, ¿no? Es un guante que se lanza como un reto intelectual, si se quiere, obviamente, en el que podamos ver nosotros tranquilamente cómo, desde esas especificidades, intensidades o temporalidades, podemos generar esa regla de mesura. Y es muy difícil. Es muy difícil porque realmente es prácticamente imposible que podamos ponernos de acuerdo todos en cuanto a nuestras emociones. Ejemplo, un color favorito. Si de todos los que nos están oyendo dijera, ¿cuáles de ustedes tienen como color favorito el rojo? Bien, primero veríamos que es un 20% aproximadamente de la población mundial. Y ese 20% le gusta un tipo de rojo más rojo Rioja, un rojo más vivo, más sangre, un rojo más desvaído, más rosado. Bien, supongamos que nos ponemos todos de acuerdo en un rojo neutro, rojo sangre, ni muy claro ni muy oscuro. Un rojo brillante, tipo mi jersey, un poco más, para que nos hagamos una idea. Bien, si yo digo que de la escala de 0 a 10 es un 9, y Almadena dice, también es mi color favorito, y dice, no, para mí es un 8, ¿cómo sabemos que su 8 y mi 9, estamos hablando de una simple escala diferencial semántico, una escala Richter, directamente, ¿no? De 0 a 10, tú puntúas. Hombre, sabes que el 8 y el 9 están muy cercanos, pero un 8 no es un 9, ni un 9 es un 8. Con lo cual, su 8 puede valer más que mi 9, mi 9 puede valer más que su 8, valen lo mismo. Por eso entramos en un campo que es muy complejo, en el que además se mezclan, como digo, conceptos como la emoción, lo cual, que es muy personal, lo cual ya lo embarulla todo muchísimo más. Dice, muchos estudiosos comentan que las emociones se distribuyen desde el placer al displacer. Es curioso, ¿no? Es como aprender a desaprender. Esto supone tener que aportar una valencia a una emoción, teniendo que distinguir entre positivas, que se experimentan ante situaciones valoradas como progreso hacia los objetivos personales de una persona, o negativas, que se experimentan ante situaciones consideradas como amenaza para el individuo. Y luego están las ambiguas, que son aquellas que en función de las circunstancias se pueden considerar positivas o negativas por el individuo. Y son ambivalentes. Ambivalentes, en un momento exactamente. positivas y negativas. Existe una tendencia generalizada en la que se encuentra el mayor número de emociones negativas que positivas. Esto Vizquerra lo explica en 2012 y decía que las personas hemos tenido una mayor preocupación por dichas emociones negativas a lo largo de nuestra vida. Pero eso es un tema evolutivo. Es decir, al ser humano, en su evolución, lo que le ha preocupado siempre más es huir de lo negativo que tender hacia lo positivo. Porque tender hacia lo positivo, pues eso nos gusta a todos, por supuesto, y es algo que nos favorece, nos mejora. Pero nuestra vida está en juego con algo negativo. Nuestra vida, no digo ya física, por supuesto, sino también psicológica. Por tanto, siempre tenderemos más a huir de lo negativo que a ir directamente hacia lo positivo. O lo positivo, dice Ana Karenina, cuando empieza, dice, todas las familias que son felices, no son felices de la misma manera, pero las que son infelices lo son cada una a su manera. Y es cierto, y es Ana Karenina, de Tolstoy. Pues sí. Y hay una cosa que queremos aclarar. No hay un consenso sobre cuántas emociones básicas hay, cuáles y por qué lo son. Porque son muchos los autores y científicos que han tratado el tema y que muchas veces de una misma emoción hacen como una especie de río, salen los diferentes riachuelos o afluentes, entonces se pueden, se dejan de definir en una sola, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es llegar a una conclusión clara es que existe la concepción de la emoción básica. Que engloba distintos conceptos
los investigadores han tomado pues esa pauta, esa medida de llamarla como básica, que es la que sentimos la inmensa mayoría de los individuos que habitamos el planeta Tierra, ¿no? Y aquí viene al rescate la nueva neurociencia, que trata de explicar eso desde un punto de vista más numérico en el sentido que sea más fisiológico, menos discutible, menos opinable, porque la ciencia al fin y al cabo genera fenomenologías invariantes, es decir, todas las invariancias fenomenológicas que se repiten en las mismas situaciones generan lo que llamamos ciencia. Y a partir de ahora viene la parte más bonita de la presentación, que es cuando hablamos de la inteligencia emocional. Y, pensé que ibas a hablar de mí, pero ya veo que no. No, vamos a hablar un poquito. Pero la inteligencia emocional, como todos ustedes saben, bueno, una definición que se hizo en 2019 por Barrientos, es que es la facilidad, ¿no?, de saber gestionar las propias emociones y las ajenas en un escenario cualquiera. Esto nos ayuda a ser capaces de resolver conflictos, de mejorar el autoconcepto, de desarrollar la autoconciencia, de mejorar el autocontrol y la automotivación, por supuesto. La transversalidad en la educación es básica. Debería estar implícita en la docencia de muchas asignaturas del grado, impartiéndose con estilos de aprendizaje alejados de lo tradicional, de lo que se ha hecho siempre. No todo lo que ha funcionado antes tiene que seguir funcionando. Tenemos que avanzar y tenemos que saber también desarrollar esas nuevas líneas de estilos de aprendizaje para adaptarnos a las necesidades de nuestros jóvenes. La inteligencia emocional tendría que formar parte de la filosofía de la universidad y de su gobernabilidad. ¿Tú qué crees? Hombre, la inteligencia emocional realmente, que es cómo gestionar emociones, tiene que ser parte sustancial de todo, no solo de la universidad, sino de nuestro día a día, hasta de las normas de tráfico, de lo que se llamaba antes la urbanidad, ¿no? El saber gestionar las relaciones con los demás. Es verdad que todas las técnicas que pueda aportar la inteligencia emocional y la gestión de la misma, es que yo creo que circunscribirla solo a los estudios o a la universidad es una forma que por supuesto es la que más nos afecta ahora y de la que estamos hablando, por supuesto, ¿no? Pero lo debe abarcar todo porque realmente es consustancial al ser humano. Además, el ser humano es gregario, vivimos en sociedad. Es decir, podemos conocer una persona que fue al monte, yo no conozco ninguna, pero alguna que se fue un eremita, pero en los 7.500 millones de habitantes que estábamos en la Tierra no llegaría ni a 100. Por tanto, estamos hablando de algo absolutamente estadísticamente marginal. ¿De qué hablamos? Pues de que el ser humano vive en sociedad. Y como decía Ortega, vivimos en sociedad para cometer grandes empresas. Pues realmente esas grandes empresas se basan precisamente en ese concepto de saber entendernos unos a otros mediante una inteligencia abstracta, eso hace avanzar, y una inteligencia emocional que permite que todo esté engrasado. ¿Y lo que no se comunica? No existe. Frase de Humberto Eco. Efectivamente. Aparte, todos sabemos, tenemos claro el tema de que tenemos que saber con qué objetivos nos estamos comunicando, qué queremos conseguir, cuál es el fin, por qué medios. Se refiere exclusivamente a los medios técnicos propios, boletines, intranet, prensa, radio, televisión, y con qué resultados, que hace referencia a establecer parámetros de control. Es importante. Necesitamos tener una retroalimentación por parte del oyente, del lector, pero también, cómo no, de los resultados obtenidos a partir, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales como fórmula de contacto generan emociones. Obviamente, a veces muy, muy enconadas. Hay emociones en las redes sociales que han generado unos problemas graves. Incluso ha habido revoluciones montadas a través de las redes sociales porque se ha generado un caldo de cultivo en la sociedad negativo hacia, por ejemplo, un gobierno. Las primaveras árabes, por un ejemplo, no tan lejano, estamos hablando del 2012 y 13, ¿no? Bien, ¿hasta qué punto las redes sociales están siendo estudiadas desde el prisma de la inteligencia emocional? Ahí es donde entra nuestra aportación, es lo que queremos hacer como nuestro, ¿no? Ese punto de reflexión, es decir, ¿por qué no pensamos que sí en la comunicación interpersonal, que es la más pura también, vamos a ser sinceros, es la cara a cara, ¿no? Es la pura, pero esa es muy, muy difícil de llevar a cabo y sobre todo en masas, porque una persona con otra o un grupo de amigos, pero cuando estamos hablando de masas es imposible. El ser humano vive en masa. Repito otra vez, ¿dónde estamos ahora mismo en el punto de relaciones personales? Algo muy interpersonal como podía pasar antes la gente en el bar cantando, yo me acuerdo todavía cuando se cantaban en los bares, tengo 54 años, o esas fórmulas que tenían los niños de jugar en la calle, que hoy en día pues prácticamente se han perdido.
Hoy en día son las redes, entonces hace falta que centremos, que focalicemos, que nos fijemos, que vigilemos ese concepto de inteligencia emocional aplicada a, en este caso, a las redes Y que no sociales. olvidemos que debemos empatizar, ser asertivos, comprometernos y animar al entendimiento generoso y profesional, que se trata de crear simbiosis entre la teoría y la práctica del constructo de la inteligencia emocional, que debemos tener la capacidad de motivarnos y de dar herramientas para motivar a otras personas. Y cómo no, en los tiempos post-COVID, Bueno, pues, post-COVID todavía no hemos llegado al post-COVID. bueno, casi, casi, yo estoy segura de que sí. Post esta ola, ahí sí. Pues esta ola, la resiliencia. Tenemos que generar feedback, tenemos que persuadir y generar eco y utilizar las redes sociales con control y una correcta gestión de las mismas. Bueno, las redes sociales también valen para controlarnos y gestionarnos, no lo olvidemos. Es cierto, pero son positivas cuando se controlan y se manejan adecuadamente. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, moratín. Bueno, la comunicación tiene un doble sesgo, según algunos sociólogos estadounidenses, y se tiene que concebir como un proceso unidireccional de emisor a receptor. Pero, afortunadamente, con las redes sociales ya no hay un mensaje unidireccional. Tenemos la bidireccionalidad y más. Se multiplica el mensaje por miles de oyentes o de lectores, de usuarios, y en ese momento, en el momento que lanzas el mensaje, no es que solamente sea escuchado o leído por miles y miles de personas, sino en todo el mundo a escala global. El objetivo es persuadir y manipularlo no escuchando sus necesidades. Ese es lo malo. Eso es cuando se persuade de manera negativa, no escuchando las necesidades de los demás. Nosotros, desde este punto de vista, desde esta habilidad negativa, vista de esa manera, no es una habilidad negativa, sino que se utiliza como una herramienta comunicativa que, bajo un marco ético que se traduzca en una manera idónea de estimular al receptor al entendimiento y aprobación de un mensaje. No se trata de engañar o manipular, se trata de persuadir con códigos éticos, es decir, de ontología profesional. La gestión de los tiempos, el diseño de la entrada como algo único y consciente del impacto y la repercusión de la misma, a partir del desarrollo y puesta en acción de un proceso mediático planificado, siempre bien planificado y bien gestionado. Como conclusión, Pues tenemos que pensar que estamos hablando siempre de un concepto persuasivo, por mucho que lo queramos envolver, siempre que tratamos de convencer. Ojo, convencer a una persona no quiere decir que haga algo malo contra sus intereses o su voluntad, eso simplemente que le estamos dando un corpus de razonamiento para que tome su decisión. Lógicamente, si estamos más informados, es más lógico que nuestro consejo sea el más útil, pero siempre manteniendo, respetando ese concepto de libertad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es planificar bien nuestros mensajes, transmitirlos de manera clara, decirle a la gente lo que de alguna manera queremos o pretendemos que cambie en cuanto a un concepto quizás que está erróneo en su forma de hacer o de vivir o de trabajar. Aceptar esa retroalimentación, aceptar ese eco que da la información bidireccional. Yo digo, pero yo escucho. Y hoy en día además tampoco es puntual, de punto a punto, sino nodal, de nódulos a nódulos, con lo cual se complica bastante. permíteme que te interrumpa, porque es importante aclarar este punto. Antes, hasta hace muy poquito, se decía, tenemos que crear la necesidad de ese producto, ¿no? De ese servicio. Ahora nosotros a nuestros alumnos les decimos desde hace ya tiempo, crear una necesidad, pero que realmente sea cierta. No engañar. Yo no voy a crear una necesidad a un usuario, a una persona, a un público objetivo que realmente no tiene. No engañemos. Vamos a intentar dar un servicio con unos valores que demuestren la calidad del servicio que estamos prestando. De ahí la necesidad de la asertividad, de la empatía y bueno, de ponernos en el lugar del otro, porque las emociones nos enseñan a ver la vida de un color que nos invita a ser feliz. Y bueno, pues se trata de ayudarnos, de crear sinergias y de hacer la vida un poco más bonita cada día. Y bueno, como dijo un grandísimo actor italiano, la vida es bella, ¿no? Pues él dijo que la vida era bella, ¿quién seremos nosotros para decir que no? Así que muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra
nuestro granito de arena en esta conferencia de clausura de CISEP, del primer Congreso Internacional CISEP, que ojalá podamos disfrutarlo como lo hemos disfrutado estas jornadas en el próximo 2022 y que estaremos encantados de volver a estar con todos ustedes y con el equipo, el comité organizativo de este congreso que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Y a ver si el próximo puede ser presencial y nos vamos a Almería, que tengo ganas de volver allí. Pues sí, sería maravilloso. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos y adiós. Adiós.